Hola chicos, estamos nuevamente en nuestras clases virtuales para tocar un tema nuevo de geometría que se llama aplicación de la congruencia de triángulos. Bien, vamos a conocer dos propiedades y también dos teoremas. La primera propiedad dice la propiedad de la bisectriz. Si nosotros notamos en este gráfico tenemos dos triángulos, el triángulo AQP y el triángulo ARP, el cual van a compartir este segmento, esta recta B, que a la vez va a ser bisectriz del ángulo A. ¿Ya? Cuando nosotros trazamos esta bisectriz que va a pertenecer a ambos triángulos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es de que estos dos triángulos van a ser congruentes. Al ser congruentes, sus lados de cada uno de esos triángulos también deberían ser congruentes. Es por eso que nosotros podemos decir lo siguiente, de que PQ debe ser congruente a QR. Mejor dicho, si él vale bolita, él también tendría que ser bolita. Y también se debe cumplir que AQ debe ser congruente a AR. O sea, si yo le pongo por acá culebrita, él también tendría que ser culebrita. ¿Bien? Segunda propiedad dice, propiedad de la mediatriz. Si nosotros tenemos un triángulo, el cual trazamos una mediatriz, como se puede observar en el gráfico, tengo acá la mediatriz que va a ser acá este trazado, y va a caer, tú sabes que la mediatriz es aquella línea que va a caer de forma perpendicular y en el punto medio de uno de los lados de un triángulo. Entonces esto me indica de que vas a tener dos lados iguales en este triángulo. ¿Qué es lo que se va a formar? Se va a formar también dos triángulos congruentes. Voy a tener el triángulo APM y el triángulo BPM. Estos dos triángulos, al ser congruentes, sus lados también tendrían que ser congruentes. Por eso se dice que la propiedad vendría a ser, ¿no? Que PA, si yo le pongo bolitas, debe ser congruente a este otro lado. Entonces, esos lados tendrían que ser iguales. Por consecuencia, ¿qué es lo que va a ocurrir? De que el triángulo APB, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a hacer un triángulo isósceles. ¿Estamos? Bien. El teorema de los puntos medios. Mira, si nosotros trazamos un segmento al unir los puntos medios de cada lado de un triángulo, en el triángulo ABC, tengo el punto medio P del lado AB y el punto medio Q del lado BC, este segmento PQ va a ser igual a la base del triángulo dividida entre 2. ¿Estamos? Ahí está la propiedad. Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Como nosotros notamos, acá tengo un triángulo rectángulo, donde estos lados que vendrían a ser sus catetos y esta base vendría a ser su hipotenusa. Si nosotros trazamos una mediana, no te vayas a olvidar que la mediana es el segmento que va a partir de un vértice y va a caer en el punto medio del lado opuesto. Entonces, eso quiere decir que estos lados deberían ser iguales. Acá lo que se cumple es lo siguiente, de que estos tres lados, estos tres segmentos también tendrían que ser iguales. Además, el segmento BM tendría que ser la mitad de la base de ese triángulo. ¿Ya? Bien, veamos cómo aplicamos en estos tres ejercicios. Observe el primer ejercicio, el cual me dice hallar el valor de x en la siguiente figura. Si nosotros notamos, yo tengo un triángulo rectángulo, el triángulo ABC, y también tengo, mira, ve, la línea BM. Y estamos notando de que está cayendo justo en el punto medio del lado AC. Entonces, aquí fácilmente podría aplicar esta propiedad que tengo acá. La propiedad, el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Claro, porque justamente acá tengo una hipotenusa. Entonces, dice la propiedad, ¿no? Que el lado BM, que en este caso sería 3x más 10, tendría que ser igual a la mitad de la hipotenusa. 16x entre 2. Bien, operando, ¿qué es lo que tendríamos? Este 2 tendría que pasar a multiplicar y tendría 6x más 20 igual a 16x. Él va a pasar al otro lado restando y me va a quedar 20, que es igual a 10.
es x, de donde x vendría a ser igual a 2. Muy bien, primer ejercicio. Segundo ejercicio. Nos piden calcular el valor de x más y. Ahora, observamos en el gráfico, en el triángulo ABC. Mira, si nosotros nos damos cuenta, este segmento MN, ¿qué vendría a ser del triángulo grande? ¿Qué podríamos aplicar? ¿Qué propiedad? ¿No es cierto que podría aplicar el teorema de los puntos medios? Porque si yo noto acá tengo 2b, acá b más b también sería 2b. Acá tengo 2a, a más a también sería 2a. Entonces estarían justo en el medio. Entonces, eso me indica que podría aplicar el teorema de los puntos medios y decir lo siguiente, que MN, en este caso MN, tendría que ser, ¿qué cosa? La mitad de la base del triángulo, o sea, 24 entre 2. ¿Y esto cuánto me va a dar? 12. Muy bien, ya sabemos entonces cuánto vale MN. Vamos a ponerlo por acá. Sabemos que vale 12. Ahora, volvemos a fijarnos ahora solamente en el triángulo. Quiero que observe solamente el triángulo MBN. MBN. ¿Ya? Vamos a fijarnos en ese triángulo. En el caso anterior era el triángulo ABC. Ahora, mira, en el triángulo pequeño que está por acá, puedo notar que PQ también es lo siguiente. Es punto medio, P vendría a ser punto medio del lado MB y Q sería punto medio del lado BN. Entonces, también puedo volver a aplicar la misma propiedad. Entonces diría acá lo siguiente, que PQ, ¿ya? PQ tendría que ser igual a la mitad de la base, que en este caso sería 12. Entonces, por acá tendría que PQ tendría que ser igual a 6. Y justamente lo que nos piden hallar es x más y. En este caso, él vendría a ser x y él vendría a ser y. ¿Estamos? Listo. Por lo tanto, diríamos lo siguiente. En el ejercicio en tu módulo nos piden hallar estos dos valores. Por lo tanto, saldría, ¿no? Para x que vale 6, más y que vale 12, esto me saldría 18. Muy bien. Por último dice, si PQ, acá tenemos PQ, dice que es mediatriz del lado AC, acá está, mediatriz del lado AC, y PA, todo esta parte tendría que ser igual a 7, vamos a poner su dato, me piden calcular BC, este ladito de acá, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, a ver, ¿qué es lo que podríamos hacer en este caso? Si es mediatriz, como dice el ejercicio, entonces acá debió haber formado un ángulo recto. ¿Estamos? Además, si es mediatriz, este lado tendría que ser igual que este lado. Van dos datos. ¿Ya? Ahora, fíjate que voy a trazar una línea. A ver, vamos a trazar una línea por acá. Vamos a trazar de B a C. Ya está. Mira, vamos a trazar esa línea P de P a C. Oye, y te puedes fijar en lo siguiente, que este triángulo que tenemos por acá es semejante al triángulo que está por acá. O sea, en este caso, el triángulo APQ es semejante al triángulo PQC. ¿Sí? Al ser semejantes, como dice la propiedad, también ¿qué cosa tendríamos que hacer? Que sus lados tendrían que ser iguales. Si ahí es 7, por acá también tendríamos que ser 7. Y cuando son semejantes, también se dice que si trazo la mediatriz, ¿qué se tiene que formar? Acá teníamos, ¿eh? El triángulo se va a transformar en un triángulo isósceles. ¿Estamos? Muy bien. Al ser isósceles y acá yo tengo beta, entonces por acá también tendré que tener beta. ¿Sí? Ahora, también sé lo siguiente. Si nosotros sumamos dos ángulos internos, ¿me da un ángulo externo o no? Claro. Entonces, eso quiere decir que por acá, la suma de ellos dos, el ángulo externo, tendría que ser por acá.
Entonces, mira, fíjate en este triangulito de acá. Ya, no te olvides que acá mide 7. Fíjate en este triangulito de acá. Tengo ángulos iguales, es un triángulo isósceles o no. ¿Cómo tendrían que ser sus lados? También tendrían que ser iguales. Por lo tanto, diremos que x va a valer 7. ¿Estamos? Listo. Muy bien, chicos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.